¿Qué más tienes? Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí absolutamente felices en el Gato que Leí Bebe. Primero, para los que no saben, que habíamos ganado el estímulo del Día de la Poesía de la Secretaría de Turismo de Cultura de la Gobernación de Boyacá. Somos la única librería en Villa de Leyva que la hemos ganado y nos sentimos muy felices y gracias a ese estímulo, aunque ustedes son siempre de la casa, perdón si te estoy tapando para nosotros es un honor tener a dos grandes amigos y dos grandes eminencias de la literatura colombiana, tenemos que decirlo así ustedes hagan cara de que no, como le ocurre. Y pues son Asriel Bibliovics, que va a estar en conversatorio con nuestro gran poeta del nadaísmo, J. Mario Arbeláez, y pues vamos a estar muy felices hablando de sus libros que tenemos disponibles ya casi todos en la librería. Quiero decirte que el pedido del Planeta llegó el viernes y yo ya me había venido. Entonces vamos a tener, ya les mandé poner mañana por interrapidísimo para que tengamos el último libro escrito por J. Mario. Además, a raíz de algunos rumores que hubo por ahí de que habías desaparecido y estabas en otra dimensión. Dice que está, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que yo creo que todos siempre hemos querido que tú hables, que es sobre el nadaísmo. Y los dejo aquí con este par de sabios para que explotemos esa sabiduría, está bien, exploremos esa sabiduría y pues nos divirtamos un poco. Pueden pedir lo que quieran, estamos aquí para servirles, tanto cultural como enológicamente. Entonces, un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Claudia. De verdad, para mí es un honor estar con Jota, que no solamente lo he admirado desde hace años, somos amigos desde hace años, sino que para mí es un verdadero honor estar con el gran sobreviviente del nadaísmo en Colombia. O sea, el nadaísmo nace en 1958. Vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar sobre el riesgo y sobre muchas cosas. Pero lo más importante es que Jota ha estado a lo largo de todo este proceso, siempre formó parte del nadaísmo, siempre ha sido un gran representante del nadaísmo, prácticamente desde sus comienzos. Quiero leerles un artículo que encontré en Chivo de 1989, por Coca, en Medellín conocí a la que yo amo, me la dio a conocer Gonzalo Arana, sentados en el banco, y en una servilleta de papel grabé su nombre, la amé desde el principio sin tocarla. Amílcar U me la mostró desnuda y me enseñó a golpearla con el puño. Desde entonces la mimo con las uñas y por ella me visto y me desvisto. Sé que amo a Darío Lemos, sé que amó a Darío Lemos y lo obligó a robar para obtenerla. Y Eduardito Escobar casi la preña. En Medellín conocí a la que yo amo, la poesía. La poesía. Y la Bueno, para empezar, yo creo que a eso nos reunimos a ver si podemos de verdad tener un encuentro con los nadaístas, o sea, volver a pensar cómo nació el movimiento, cómo fue y quiénes son sus principales, los 12 apóstoles que la formaron al comienzo. Yo tuve la suerte de conocer solamente a 4, lo que no me da ninguna autoridad para hablar de nadie, pero sé que eran personajes increíbles como Eduardo Escobar, como lo fue Cachifo, y que vamos a hablar de ellos. Bueno, empecemos con el fundador,
que fue Gonzalo Arango. Gonzalo Arango fundó el... Perdón, te pediría que antes de comenzar con la interrogatorio, Dale. dieras una Sí, claro. unas frasecitas al respecto. Hace unos años, una reportera muy bella, tal vez era de Caracol, me preguntó con quemarropa qué era el nadaísmo y le respondí: el nadaísmo es todo lo que tú quieras a condición de que me concedas todo lo que te pidas. Parece que le hizo gracia, porque me hizo un gesto, no sabría definir si de admiración o de afirmación. Pero también supongo que si eso hubiera sucedido por estos días, estaría acusado de acosador. Ya no es como era antes, eso de que el hombre propone y la mujer dispone. Ahora y a deshora, ante cualquier galanteo picante, el hombre acosa y la mujer acusa. Por eso habrá que dejar de mandarles rosas con boletitas, besarles los dedos al saludarlas, acariciarles la palma de la mano con la uña del índice, o leerles poemas con sugerencias, como esa de T.S. Eliot en La tierra baldía, que sirve de epígrafe a mi libro de circulación clandestina, El arte de pedirlo. Solo circula en el Uruguay. Piensa en el pobre Albert. Ha estado 4 años de soldado. Querrá pasarla bien, y si no se lo das, no faltarán otras. Eliot, imagínense diciendo esas cosas. Si quiero que me siga yendo bien, para que no me piquen las damas que pertenecen al género de las anofieles, habré de purgar los libros editados y los inéditos de tantos juegos de palabras, como me dicen que uso, tal el que utilizó el gato bandido de Rafael Pombo. Ay, mamita, dame palo, pero dame que comer. Para empezar, terminaré tachando ese resumido haiku que en los buenos tiempos tuvo tan buen recibo. Ámame o ájate. Lo que he venido a hacer esta tarde, atendiendo la amable invitación de la infatigable librera Claudia Sterling, es a conversar con el brillante ensayista Ariel Villolles, cuyo libro reciente, Expectativa de lo imposible, me ha sacado del desconocimiento de tantos secretos acerca de lo que es, fue y seguirá siendo ese movimiento fundado hace 68 años por Gonzalo Arango, que se esfumó hace 50 y cuya perdurabilidad obedece a que desde un principio prohibimos a Messier Larousse que publicara su definición en su diccionario. ¿Y qué es el nadaísmo en realidad? Existen 1001 definiciones del nadaísmo, todas falsas. Una de las que más me gusta es del Gonzalo Arango. El nadaísmo es un ejército chino invadiendo la tierra prometida para sembrarla de arroz. Pero me gusta más esta que le dije en 1969 al presidente de la Academia de la Lengua Viperina, cuando me preguntó qué es el nadaísmo. El nadaísmo es el culo del mundo. Te iba a decir que empecemos la conversación y que en el camino leeré un par de textos, pero también te pido permiso
y a nuestro público para esta dura noticia. Espero que se me perdone que no luzca mi sonrisa pepsol de conferenciante que nunca dejo tras el espejo, pero acabo de recibir la noticia de que ha abandonado el lecho de la existencia la mujer que fue el más bello amor de la vida, la que me celebró los 40 cuando recibí el premio de poesía de la editorial García Márquez y cuyo maciz se hube de suspender por la muerte accidental de mi hija adoptiva, la niña genio María de las Estrellas. Pero el amor continuó sin deshacerse por los últimos 46 años. Gracias a ella, cuando era directora de Colcultura en 1983, pude viajar por toda Europa divulgando la poesía nadaísta y proclamando la paz que buscaba Belisario con Bateman, desde Macedonia hasta Madrid por 3 meses, y salvarme de un percance personal de acceder al Olapo, el avión de Avianca procedente de París, donde perecieron Marta Traba, su esposo Ángel Rama y una docena de intelectuales y artistas del mundo. Se llamaba Aura Lucía Mera. A su eternidad, de la que lleva disfrutando hace apenas 4 horas, dedico este acto como le dedicaba, invadido de amor, todos a los que me acompañaban, a los que siempre sabía corresponder con un beso. Después de esta nota tan bella, quiero preguntarte por el fundador del nadaísmo y la que es el tema que nos congrega hoy acá, y hablar un momento de Gonzalo Arango, que es un personaje muy especial, que tú le llamabas el profeta, que de todas maneras también vivía cargado de contradicciones, pero son las contradicciones las que arman al hombre y las que hacen que los seres humanos seamos lo que somos. Por ejemplo, bueno, tú citas en una serie de ensayos que tienen el bello título de Nadaísmo sin arrugas, que discute muchísimo, es una colección de aforismos preciosos. Voy a leer después algunos de ellos, pero quisiera hablar de Gonzalo Arango un momento, porque fue el personaje que fundó de una manera muy especial el nadaísmo, y era un hombre muy entusiasta, era un personaje que brillaba con solo hablar. Háblanos un poco de él, que tú lo conociste, y yo, pues los datos que yo tengo son tomados del internet y de otras colecciones, pero en ningún momento tuve la suerte de conocerlo, por una razón muy sencilla. Primero, vivió muy pocos años, y cuando él inaugura el nadaísmo en el año 58, yo tenía 9 años. Así es sencillo. Y yo 18. Tenía 18 y acababa de perder el bachillerato en el colegio de Santa Librada. Pero había leído a Nietzsche, así hablaba Zaratustra. Y cuando aparece Gonzalo Arango en la prensa, en El Tiempo decía la noticia, se funda un movimiento negativo en Medellín, y las mujeres visten de negro y entran en los cafetines donde solo entran hombres, y anunciaban un recital en la tertulia en Cali, la presentación del profeta, como le decía la prensa en ese momento. Entonces yo muy bien calcé mis sandalias y dije, este es el mío. Asistí a ello. Ahí en ese momento también estaba sentado Jaime Jaramillo Escobar, que había sido su compañero de colegio en Andes, Antioquia, su ciudad natal, y Alfredo Sánchez,
también compañero, con quien después haríamos el suplemento literario Esquirla en Cali, suplemento literario que venía envuelto en el Crisol, el periódico que nos da acceso. De modo que desde ese momento yo pensé que cuando nos reunimos y se estableció como una junta directiva que quién podía manejar el nadaísmo en Cali, alguien me propuso y bueno, fui escogido. Fue muy extraño porque eran dos nadaísmos, el nadaísmo de Medellín y el nadaísmo de Cali. O sea que eran los antecedentes de los carteles. Entonces, madre, y teníamos pues desde luego una idea común proveniente en gran parte del existencialismo, más que del marxismo. El existencialismo en la parte ideológica, el surrealismo en la parte prácticamente pues, poética, y los beatniks, ¿no? Era la generación norteamericana que también se enfrentaba con la actitud pues, de la guerra en Vietnam, y con todos esos elementos que fuimos creando nuestra vanguardia, nos propusimos. Entonces, de un momento a otro, el nadaísmo se convirtió como un credo nacional maravilloso, porque los medios de comunicación, a pesar de que al principio decían que son vagos, que no hacen nada, que no sé qué, después los comenzaron, y que no hacemos ningún escándalo, sino que los nadaístas fueron encontrados haciendo el amor en el cementerio de Urrao a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, y esas cosas que nadaístas piden que el alcalde de Cali dinamite, que quite la estatua de la María, o si no ellos la dinamitan, eso salió en primera página en todos los periódicos. Pero como eso salió y la gente quedaba aterrada de que era, después nos abrieron las páginas culturales para publicar nuestros poemitas y cuentos y manifiestos y todo. Entonces así fuimos teniendo ingreso a la conciencia nacional. Fue Eduardo Escobar el que, hablando de Gonzalo Arango, decía que era un convencido que cumplía una misión con cada golpe de tecla. Así que como se refirió a Gonzalo Arango, que murió muy joven, a la edad de 45 años, y en ese sentido continuaste tú, continuó otro personaje muy importante que era Darío Lemos. Háblanos un poquito de Darío Lemos. Darío Lemos era un poeta de Medellín muy fino, muy bello, físicamente tenía una gran fisonomía. Todas las chicas de Junín pues eran maravilladas con él. Fue uno de los que primero comenzó a propiciar el uso de la marimba. Se paseaba por Junín pues como un dandy, pero tenía, bueno, había leído 2 o 3 poetas, entre ellos desde luego Rimbaud y Mayakovsky. Nena, no temas que por mi cuello de toro hayan pasado mujeres húmedas de viento sudoroso. Es que yo a través de la vida arrastro miles y miles de puros y grandes amores, y miles de millares de amorcitos pequeños y sucios. No temas que en la infidelidad desesperada me acerque a 1000 caras bonitas, amantes de Mayakovsky. Es la dinastía del corazón de un loco, amado por Sabinas advenedizas. Él me decía esa cita de Mayakovsky, y me decía que de ahí se había desprendido pues toda su verborrea literaria. De modo que para mí fue el más cercano, junto con Eduardo Escobar, de los poetas nadaístas de Medellín. Aunque en Medellín y Cali teníamos 2 diferencias. Los de Medellín eran más santerianos y los de Cali más comusianos, aunque ambos éramos existencialistas.
Y los de Medellín adoraban el tango y los de Cali la salsa. Una vida compleja, ¿no? Que también pasó por la cárcel, tuvo una gangrena que también fue muy grave y por eso también muere a la edad de 45 años. Bueno, él tuvo una novia muy linda, con la cual tuvo un hijo, el hijo Boris, pero él tenía, ¿cómo llamaría? Pues la tendencia a la cleptomanía. Entonces, donde lo invitaban, de los amigos y todo, él siempre salía con la radiola. Entonces sí, cogió esa fama de ladrón, pero eso sí, incluso a la hora de morir, dijo esto, pero nunca me cobré un verso. De modo que para nosotros fue como una especie de héroe. Después de haber sido, como te digo, pues un emblemático galán, se fue terminando como prácticamente como un mendigo. Y participó en uno de los actos más simbólicos del nadaísmo, que fue cuando se hace en la iglesia metropolitana de Medellín, tomaron las hostias y a él no es que las escupieran, como dice la prensa, sino que, no sé, fueron a oír música sacra y alguien dijo, ¿por qué no comulgamos? Y él fue a comulgar y no sé por qué tenía la lengua seca y se le cayó la hostia. Entonces cuando la vio en el suelo, pues para no crear más pánico, con el piececito la tapó. Y cuando una señora gritó ¡sacrilegio!, el hombre movió bien el pie para pues desvanecer el cuerpo del delito. Y desde luego los persiguieron y casi los masacran. Sin embargo, pues él se salvó porque el arzobispo, que estaba enamorado de él, lo rescató en su Volkswagen. Y posteriormente, incluso después de haber sido ¿cómo es cuando excomulgados por el Vaticano? Pues el hombre siguió su vida común y corriente hasta pasados 40 años que le dio una gangrena en el pie derecho. Eduardo Escobar, su amigo, lo cogía en su taller. Y yo llegué a visitarlo y le dije, hermano, fue con esa patica que usted pisó la hostia. Y me respondió, sí, hermano, pero debe ser pura casualidad porque las hostias no pueden ser tan infecciosas. Pasemos a alguien que sí logró llegar a los 91 años siendo parte también del movimiento. Toda esta gente murió muy joven. 45 años Gonzalo Arango, 45 años Darío. Entonces, hablemos de Elmo Valencia, que era el monje loco, pero que tú decías que tenía una risa impresionante. Si mal no estoy, le escribiste en algunos momentos algún prólogo al libro de Elmo. Hablemos de Elmo, porque era un personaje que llegó a los 91, también vivió en los Estados Unidos, conoció el movimiento beat, que vino a tener una influencia muy fuerte con los nadaístas. Hablemos un momento de eso. Bueno, estoy hablando de Cali, él era caleño, estuvo estudiando, aparentemente se fue a estudiar filosofía electrónica en Nueva York o en Chicago. Compartió, yo creo que no estudió nada, sino que compartió con los Beatles en la época y volvió a Colombia en el 60
Y cuando llegó a Colombia, pues él venía aparentemente graduado en electrónica y de electrónica no había llegado a Colombia. Entonces encontró el nadaísmo como sustituto y se metió al nadaísmo. Y traía un libro que llamaba La ciudad de los gatos, de los cuales en un suplemento de los que hemos hablado de Esquirla, que publicaba yo con Alfredo Sánchez, le publicamos algunos de sus textos. Y Gonzalo Arango en Medellín, cuando reciben eso, dice: lo que nos tiene completamente en el repoblamiento es Elmo Valencia. ¿Qué Dios falló? Ese desenfrenado genio. ¿Cuántos ojos tiene? Camina como nosotros los humanos. Dígale que Gonzalo Arango y sus amigos le mandan 40 pares de abrazos. Bueno, algo así que me acuerdo. Y no, pues ese señor comenzó porque con la obra que tenía era como una especie de Ulises, ¿no? Y bueno, de pronto dijo, no, esa obra es demasiado para Colombia. Entonces comenzó a escribir unos cuenticos un poquito más suavezones que publicó posteriormente con el universo humano, donde una mujer queda embarazada. Era tan bella que muy pronto quedó embarazada y en vez de tener el hijo hacia afuera lo tuvo hacia adentro. Y el niño creció dentro de la barriga de ella y ella pues le enviaba un tablero, cuadernos para que estudiara. Y el niño fue creciendo y creciendo y al final pues él quería ser astronauta y la mujer se tragó un cohete y el niño dentro del cuerpo de la mamá daba vueltas por todas las universo circulatorio hasta que se estrelló. Pues. Entonces el universo humano, con base en eso también fue, yo creo que es un cuento más famoso de la literatura colombiana y lo publicó pues en una edición pirata, digamos, pirata no, digamos que los amigos le hacen a los otros amigos. Igualmente se fue en un momento dado, en el 81, que llegaron a Cali Patricia Ariza, Dina Merlini y otros 3 loquitos cercanos al nadaísmo, a invitarnos a Tumaco, porque al frente una de las personas que iban con Patricia y Dina, que era Elenita Restrepo con su amante Linda, habían adquirido una isla con el producto de un diamante que a Elenita, cuando era azafata de Avianca, le había regalado María Félix por una reunioncita que tuvieron en el hotel que tengamos. Entonces, fueron pues, a Tumaco. Yo mientras tanto me fui para Bogotá a asistir a la presentación de una obra de Gonzalo Arango y de Tumaco cogieron una lancha a buscar la isla. Bueno, y dieron vueltas y vueltas y vueltas y donde ella sabía que quedaba la isla no había nada. Tuvieron que devolverse y era que la isla esa que estaba situada en un lugar que se llama el Bajo Gediondo y que Elmo con mucha creatividad y poesía bautizó como Isla Nada, no existía porque parecía de erosión marina, estaba 6 meses abajo y 6 meses a flote. Entonces volvieron a Tumaco, le hicieron el reclamo al señor que había vendido la isla y el señor salió, les mostró el diamante y era falso. Bueno, Falso. María Félix. Claro. Porque yo me voy a poner con él. Bueno, y así es como la historia de la novela, pero él, a pesar de que eso no existió, escribió la novela como si hubiera pasado. Que 7 nadaístas estuvieron tanto tiempo en la isla hasta que habían llevado
a un cerdo que salvaron de que lo llevaban para sacrificarlo. Ustedes lo llevaron en el barco que lo llevaba hasta Isla Nada, y ese cerdo al final termina por devorarlos. Bueno, ya que mencionas a Nina Melini, déjame hacerte una pregunta muy curiosa. ¿Hubo mujeres en Nina Melini? ¿Tienes cuenta? Porque básicamente lo que conocemos los 12 apóstoles todos eran hombres. Entonces, ¿cuáles serían las mujeres del nadaísmo? Eso nos preguntaban mucho durante todo el transcurso del nadaísmo. ¿Dónde están las mujeres del nadaísmo? Y otros contestaban en la guerrilla, porque fueron más berracas que nosotros, ¿no? Nosotros no éramos ni meter marihuana, aguardiente, y toda la cuestión. Y, por ejemplo, Patricia Lisa ha sido una combatiente, una berraca, claro que no solo para la guerrilla, pero desde su teatro, La Candelaria, lleva más de 50, casi 60 años manteniendo una crítica tenaz. Fue una de las pocas que se salvaron de la matanza de la Unión Patriótica, y ahí sigue todavía, ahora que los compañeros los acusaban, pues, en la denuncia de todo el horror que nos ha tocado padecer. La otra era Dina Merlini, que también de Medellín. Ella también llegó a llevarme hacia Isla Nada. Como no fui, entonces aproveché para decirle, ven, y yo te paso la historia mientras tanto, si me posan desnuda para escribir un libro sobre ti. Así como le posan desnuda a los pintores, pues posan desnuda a un escritor. Y yo te voy describiendo ojo por ojo y diente por diente. Y así pues entonces terminé senos, nalgas, vulva, uno, y fue un libro que tuvo mucho éxito, ha salido por todas partes, y posteriormente, pues pasados 50, 60 años, terminó en la isla de San Andrés, en un sitio maravilloso para ella, que era el ancianato, porque tenía una visión del Caribe. De modo que, y últimamente entonces se dedicó a escribir, a transcribir los poemas que había escrito durante toda su época, y publicó un par de libros antes de morir. Murió hace unos 3 años, y de todas maneras es uno de los personajes femeninos. Otro de los personajes femeninos al principio fue una persona que tuvo un éxito maravilloso con una novela que se llamaba Los 10 minutos, bueno, dirigida a Darío Lemos, y era de Fanny Buitrago. Fanny Buitrago tuvo un éxito absoluto, publicó varias obras, pero en un momento dado fue encontrada por la policía al pie del río Cali con Gonzalito Arango, haciendo algunas marrullitas eróticas con la policía, y tuvo que salvarla un Fanny Mickey declarando que estaban ensayando una obra de teatro, y bueno, entonces, pero eso hizo que ella declarara que no había tenido nada ni tendría nada que ver con el nadaísmo. Otras mujeres importantes, por ejemplo, fue la que vivió en México, en España, amante de Mayakovsky, de Dora Franco. Dora Franco es una belleza, es una fotógrafa maravillosa. Cuando vino Evtuchenko a Colombia, lo presentó Gonzalo Arango en diferentes sitios, y fueron con Dora Franco, Gonzalo y él, a Leticia. Y en Leticia pues tuvieron su aventura, fue muy bella, y posteriormente un personaje como ese poeta
ruso, le escribió un libro. Y ella había sido antes asesora de Ali, ¿no? En Porligar. Entonces, imagínate la belleza de esa mujer que aquí se consagró más como, primero como modelo de Hernán Díaz y como fotógrafo. Bueno, sigamos con las grandes figuras internas del dadaísmo. Vamos a hablar del más parco de todos, pero también yo creo que fue un gran poeta, que fue X504, Jaime Jaramillo Escobar. Háblame un poquito de Jaime, que de todas maneras fue un personaje muy importante en este movimiento. Otro, los que quieran, que nos sigan hablando de estas delicias. Y eso que Jaime Jaramillo nunca se tomó ni un libro. No, y además vivía embarbatado, con chaleco, con todo, o sea, es lo que era más, Fue el tipo más menos beat de todos los nadaístas. sí, pero precisamente por ser al contrario de todos los nadaístas, era el más nadaísta. Sí. En realidad fue un personaje, yo lo conocí en Cali, como les digo, cuando llegó Gonzalo, y posteriormente él tenía un apartamentito, vivía solo y era empleado de la administración de impuestos. Entonces él se iba a trabajar en la administración de impuestos, había comprado una máquina de escribir y como ni él ni yo teníamos máquina de escribir, nos dejaba las llaves para que mientras él trabajara, nosotros fuéramos a escribir en su máquina. Y lo maravilloso de todo es que yo llegaba a escribir en la máquina y al lado de la máquina estaba lo que había escrito él la noche anterior, o sea, los poemas de la ofensa, que son los poemas más hermosos que se han escrito en la historia de Colombia, creo que es de la literatura mundial más destacada que pueden encontrar. Este era un poeta completamente limpio, ¿no? Eso sí, desayunaba, almorzaba y comía, vestía muy ceremoniosamente, no usaba brillitos, sino sus pantaloncitos de paño, y su chaquetita y bueno, era homosexual, tenía también, entonces su primer libro se llamaba Memorias del Limbo y Entre Piernas, donde narraba su experiencia amorosa, homosexual, cosa que incluso pensó llamar su libro El monstruo de los mangones, que en la época de Cali, por los años 60 y pico, fue un escándalo mundial. Y posteriormente pues, fue secretario de la editorial Tercer Mundo, de Belisario Betancourt, muy serio, trabajó con Belisario y en publicidad. Yo también se metió en la publicidad y en Medellín me invitó a viajar a Bogotá y llegué a Bogotá donde él había trabajado en propaganda de Sancho, se había salido de allí y yo ingresé a Sancho y desde entonces comenzó, digamos, mi viaje por la publicidad, la poesía, la publicidad y al tiempo ingresé en el periodismo, de modo que la poesía me daba pues como una aire seductor ante las chicas, y la publicidad me daba el billete para pagar las cuentas de los amigos que se quedaban vagueando mientras yo trabajaba. Y el periodismo me hacía conocido a nivel nacional, de modo que esas fueron las. Pero Jaime Jaramillo sí, para mí, era un lugar como con una especie de genio de la poesía, muy culto, sobre todo él tenía, digamos, uno veía una referencia de William Blake. Imagínate, pues nosotros queríamos tener una referencia de Blake,
y a Wilma. Esos eran los dos personajes principales para él. Y bueno, yo me jacto de haber sido su amigo más cercano. Era un personaje importante del movimiento también maravilloso. Pero vámonos a Amílcar Osorio, también era un joven de 35 años. Poeta, otro lector increíble, novelista, trabajó en una librería, tuvo contactos con la generación beat. Hablemos un poquito de él. Amílcar Osorio fue el primer allegado de Gonzalo para fundar el nadaísmo. Se dice que Gonzalo era como una especie de genio, pero más que genio nosotros pensamos que era como un enviado, un adelantado, pero Amílcar sí tenía una conciencia genial. En realidad, pero imagínate que era tan berraco, siendo tan genio, que permitía que Gonzalo le pusiera un bozal y anduviera por Junín, Gonzalo caminando y llevando el bozal como si fuera un perro, y él caminando a cuatro patas hacia el bar donde se tomarían sus tragos, siendo que él sentía que era el berraco de Guagas, se las había leído todas, hablaba francés, había estado en el seminario. Los primeros poemas de él eran maravillosos, Señor, tú que te... Se llama Plegaria nuclear de un Coca-Cola, fue el primer poema que lo mostró Gonzalo Arango. Plegaria nuclear de un Coca-Cola. Señor, tú que te tienes, que me tienes, que tienes la galaxia, que tienes el uranio. Señor, yo no me tengo. Y así por el estilo nos gustaron las cosas, nosotros pues íbamos rompiendo nuestros poemitas que habíamos escrito antes. Pero de un momento a otro hubo como un fiebre con él. Gonzalo era un poco como él quería romper contra toda la violencia y toda la inmoralidad que existía en el país. El otro pensaba que la violencia era necesaria. Como el mismo Elmo Valencia en un momento decía, violencia es lo que necesita este puto país. Pero entonces, como tuvieron discrepancias, Amílcar voló para Estados Unidos, estuvo también cerca de tanto de los dignis como de los hippies, pero también de los zen. Alan Watts, uno de los promotores, era su amigo. Entonces, y nosotros aquí, él y yo también, él estuvo en Tumaco cuando no hizo nada, y él regresó y dijo que había encontrado un digni que le había enseñado el zen. Entonces llegó Elmo y dijo, lo nuestro es hacer el nadaísmo zen. Y hicimos el nadaísmo zen durante un tiempo, pero los otros se nos fueron con Krishnamurti. Entonces nos jodimos. Y bueno, pues yo soy una muy zen, pero de pronto mi mujer posteriormente me dijo que diga que usted pertenece al zen. Bueno, vámonos a una persona que fue un gran amigo tuyo. Yo también lo conocí mucho, que tuvo también un gran impacto. También escribió en la prensa durante muchos años. También era muy chistoso, un gran sentido de humor. Su prosa era de fuegos artificiales también, y muy especial. También tuviste diferencias con él, pero también fueron muy amigos. Hablemos de Eduardo Escobar. Bueno, Eduardito, como ya le decíamos, en principio, pues publicó un libro anual
durante 10 años. Después dijo, ¿por qué me dejaron publicar todas esas cosas? Y últimamente, en los últimos años, cogió todos esos libros y los retrabajó, les quitó el tono revolucionario que tenía, pues había escrito que nunca Ho Chi Minh, el Che Guevara, pero posteriormente a él le operaron una cosa en la cabeza y todo y terminó la futurista. Entonces, pues cambió completamente el enfoque de literatura, de crítica. Además lo publicó en un periódico que era un inicio, todos tenemos y diciendo que Estados Unidos es el paraíso, cosa que hasta sus mismos hijos estaban aferrados. Bueno, pero eso no quita que no haya sido uno de los escritores más tremendos. Estos días he leído sus libros de prosa, obra incompleta, bueno, 2 o 3 libros, y la prosa de él es maravillosa porque se pegaba mucho de Flaubert en la cuestión del modus, la palabra, el ejercicio sin embargo, pues también lógico que uno no puede valorar o desvalorar a alguien por su pensamiento político, ¿no? Pero sí. Vámonos a otra persona que también tuve la suerte de conocer, que es un personaje muy simpático, muy querido, era Humberto Navarro Wilson, Cachito, que todos lo conocimos como Cachito. Yo lo conocí en Naranja 19, cuando él vivía allá en Naranja. Ya yo en esta época sí había regresado a Bogotá, ya era otra cosa, me conocí ya. Pero él sí muere un poquito más viejo, de 72 años, el que tuve la suerte también de conocerlo y estar con él. Ganó un premio de la isla en el año 66 y fue un personaje muy especial. Háblanos un poco de él. Bueno, Cachito fue uno de los, él financió la publicación del primer manifiesto nadaísta, de los primeros nadaístas. Él era visitador médico, andaba con su maletín distribuyendo los productos de la farmacología y tenía su billetito, tenía una hermosa presencia, parecía un actor italiano. Sí. Pero ha leído mucho, sobre todo por cuestiones esotéricas, y escribió varias novelas, Los diagnósticos del ángel, y era una novela, era un estilo estrambótico, es decir, no seguía una corriente fija de narración, sino que iba saltando, lo cual que no estamos tan acostumbrados a Joyce, a ese tipo de expresión fuera de lo lógico, que nos parecía que era maravilloso. El todo, al final las perdió también, las dejaba en los bares y se le quedaban, pero sin embargo su hija, que vive en París, ha hecho unos contactos con algunos traductores de la obra nadaísta y parece que en el próximo año saldrá una serie de sus obras. De modo que casi yo no sé si en la editorial de la Universidad EAFIT de Medellín hay alguna de sus obras.
De modo que Azul de Medellín ha publicado algunas de las obras de él y una serie grande de obras de Gonzalo, de Eduardo, e incluso de X504, de Santa María, que es una transcripción de nuestra correspondencia por 40 años, que se llama para no dejar mucho a la gente, hablemos de los últimos que forman parte de este grupo, ¿no? Alberto Escobar Ángel, ¿y quién más? Alberto Escobar Ángel publicó en los primeros momentos del maderismo el poema más espectacular que se haya conocido en nuestras antologías. Y era un tipo que estaba encargado de salvar a la gente que perdía los pies con las bombas de corte. Estaba feliz con las minas quiebrapatas. Entonces cada bomba quiebrapatas para él era una maravilla. Entonces, bueno, eso es una maravilla porque escribió libros de poesía maravillosos, pero también es muy prudente, no tuvo mayor referencia, era muy amigo de la revista de pueblos, y otro también la paz. ¿Qué nos falta en este libro? Que tenemos al lado, principalmente de los fundadores. De los posteriores, pues hay que mencionar, así sea de referencia rápida, a Pablo Gallinazo, que en un momento dado fue el que comandó, decía, ahora es la guitarra la que tiene la palabra, en los años 76, cosas así. Hay que mencionar a los pintores. Pedro Alcántara, que venía de Italia a Cali, y comenzamos a hacer los festivales de vanguardia. En ese mismo momento apareció también Norman Mejía, otro monstruo, pintor de monstruos y criticante de la violencia, y otro de monstruos un poco más simpáticos como Álvaro Barrios. Esos tres eran unos monstruos que ganaron incluso Álvaro Barrios también. Pero había otro monstruo, pero eso sí era como de barriada, que había sido el esposo de mi primera amante y se firmaba Cacho. En de Cali, Cacho. Y él pintaba todos los días, pintaba, y era prácticamente un vago. Que pintó a Providencia eternamente. Pintaba 3 cuadros diarios, seguro para pagar la comida, el otro para dormir y el otro la fumada. De Providencia. Pero posteriormente también de la Ministerio de Monserrato y Casito de los barrios, pero también es una especie de genio de la trabajo. Esta lista maravillosa de personas interesantes, quiero hablar de que tengo aquí al frente, que me parece
y mejor conocido de todos lados. O sea, es realmente cuando uno piensa en la raíz, lo primero que quiere pensar es en la raíz. Es lo único que es. A Pepe me habla más de títulos, en grandes obras, sino que me mandó un bello libro que no ha publicado, que se llama Nadaísmo sin arrugas, en el cual disfruté muchísimo leyéndolo, y quiero compartir con ustedes algunas máximas que tiene ese libro, que realmente un libro aferísimo, pero absolutamente maravilloso. Los temas del libro son variados, por ejemplo, empieza con el espacio, el tiempo, y dice de un tiempo para acá, filósofo, con el martillo en ese, pero suspendo a tiempo, cuando caigo en cuenta que careció clavo. Para llegar al viejo, habla de, por ejemplo, de 504, que según la vejez con desparpajo, y dice, si me encuentro con la muerte, qué susto le voy a dar. Le diré que en la otra esquina me acaban de asesinar. En la vida mata muerte son los viejos y los viejos más jóvenes. Habla de Eduardo Escobar y de tantas diferencias que nos unen, las afinidades que nos separan. Juan Figueroa, que el poeta cantaba para hacer eco de la queja de los sufrientes. Ayudas a la próstata, en esta página no es para contar una desventura suprema, pues es que en el suelo suceder a todos los hombres en su momento. Luego viene, ¿qué piensa el amor de un poeta? Y dice que es el lenguaje de amor el poema. Si el poema debe cantar el amor, que sea el amor que cante el amor a la poesía. Pero, ¿qué piensa de la guerra un poeta? No se cocina el poeta en la guerra porque la guerra es caldo de muerte y el poeta sazón de vida. ¿Qué piensa el poeta de otros poetas? Cuando el poeta da su mano, vuelve poeta la mano que la recibe. Eso me encanta. Y por eso me encanta. Y además hace un bello homenaje a su padre y a su madre cuando dice que sea poeta mi papá cuando compre un pan, para que cuando llegue a casa sea un pan enorme. Y luego dice que sea poeta mi mamá para que siempre junto al pueblo seamos de leche. Y que sean poetas mis amigos, que mis amigos en las duras pistas del baile y en las duras actuaciones. ¡Qué bello! ¿A dónde van los poetas cuando mueren? Donde vive un poeta vivirá siempre la poesía, aunque no es necesario que haya vivido en la calle para que gane puntos en la llamada poesía urbana. Bueno, una poeta amiga le preguntó a Gonzalo Arango, profeta, ¿qué vamos a hacer cuando todos los jóvenes de Colombia se vuelvan nadaístas? Creo que después de leer uno a y lo último, para no volverme pesado, actualmente soy más anarco que el arcoíris, pero sigo siendo un proveedor, así prefiero las caricias a la vegetal. ¡Bravo! Mil gracias que propuesto analizar toda esa historia juguetona
y de forma, pero también con profundidad que hemos mantenido durante tantos años. Y como está lloviendo, entonces les pido permiso para leerles un texto de los que hacen parte del libro ¿cómo es? Nadaísmo sin apuro. Por lo general estos textos que vuelvo en cierta forma poemas provienen de columnas de prensa que publico sobre todo en El Tiempo y en una época en El País de Cali. Eso se llama ¿Existió alguna vez el nadaísmo? En los albores del nadaísmo, aterrado de ver cómo de todos los pueblos de Colombia llegaban solicitudes de ingreso al movimiento, el poeta Amílcar le preguntó a Gonzalo Arango: profeta, ¿qué vamos a hacer cuando todos los jóvenes de Colombia se vuelvan nadaístas? Y el monje loco que pasaba por ahí en patineta le contestó: inventaremos el hipismo. Generación espontánea aparecida casi 10 años después de la nuestra, como derivación indirecta de la generación picnic, nuestros poetas hermanos de Norteamérica. No me canso de reiterar las frases finales del manifiesto del 58 que aún mantengo sobre mi sobre mi mesa de noche. No dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamente, por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva. Lo demás será removido y destruido. Aunque el movimiento fue más social que literario y más filosófico que poético, la costumbre nacional de banalizar las cosas impuso que se nos considerara unos humoristas, o más precisamente mamagallistas, término y actitud que cuando García Márquez hizo famosos ya los habían agotado los nadaístas. Desde un principio, los comunistas a la criolla, celosos de nuestro ascendiente con la juventud, nos descalificaban moteándonos de payasos de la burguesía, porque ésta nos celebraba con whisky de bacanales las acres y originales burlas públicas de los que les hacíamos objeto. Allá ellos, con su masoquismo exquisito, hacia esta izquierda que presentaban como exquisita. Éramos jóvenes y cultos y chispeantes y en su mayoría bien parecidos, a pesar de las melenas alborotadas y el poco jabón. Y en nuestras tarjetas de visita nos acreditábamos como geniales, locos y peligrosos. La flor del proletariado. Igualmente, recriminamos el hecho de que envenenáramos con marihuana a los jóvenes en vía de coger las armas y con el embeleco de que la revolución está en otra parte. Solo los muchachos que se quedaron a compartir con nosotros el bareto de la paz sobrevivieron al inane sacrificio. Valiente Eduardo Escobar tomó la decisión de marchar al monte, fiel a la influencia rambodiana del desarrollo de todos los sentidos, pero el crítico nadaísta marxista Álvaro Medina lo paró a tiempo. Eran calendas
en la que el encubridor de Eduardo Escobar cantaba: a los que luchan en las montañas no tengo nada que ofrecerles y no puedo regalarles ni un fósforo, pero prometo no decirle al tigre de papel dónde puede encontrarlos el 4 de agosto. También se iba para la guerrilla nuestro comandante Paulus Gallinazo, pero no a recibir instrucción, sino a darla, cantándole Mula Revolucionaria, y volvía. Y Patricia Ariza, la teatrera de la Candelaria, a presentarles el drama de Guadalupe años 50 para que fueran viendo lo que podía pasar tras entregar las armas. La última generación pensante en Colombia, constituida en movimiento o en grupo, fue el nadaísmo, único de vanguardia para más señas y que siguió poniendo el pecho cuando la vanguardia quedó atrás. A pesar de tener 5 años más que las FARC y 6 más que los Rolling Stone, no ha podido colgar la lira, porque no ha habido grupo más berraco que la recoja. Cuando se crearon los huestes de tiro fijo, ya Gonzalo Arango había pagado sus canazos por terrorista verbal. Por la época de los hippies, en mayo del 68, las barricadas de París se poblaron de grafitos juveniles, entre ellos: pedid lo imposible. Como para las FARC el tiempo no pasa, el único gesto nadaísta que han tenido es el de haber acudido a la mesa de negociaciones en Cuba frente a Humberto de la Calle, representante del gobierno y nadaísta frentero, a, entre comillas, pedir lo imposible. Como que desde Palacio se decrete y promulgue la revolución que no hicieron. Continúo con el primer manifiesto para darle un aire. ¿Hasta dónde llegaremos? El final no importa desde el punto de vista de la lucha, porque no llegar es también el cumplimiento de un destino. Al finalizar mi intervención en el Caguán, me bajé de mi Mont Blanc y se lo regalé al secretariado para cuando se decidieran a firmar la paz. Creo que es el momento en que haga buen uso de él. Sobrevivimos a la tela de los hilos perfectos, al fracaso del comunismo, a la quiebra de las ideologías, a la caducidad de la lucha armada y a la vejez de los hippies. De todas las formas de lucha, el nadaísmo fue la única que sacó el culo. No fuimos realistas, pero tampoco patriotas. Nos hicimos antisociales mientras llegaba el socialismo. Nos propusimos nuestra revolución y la hicimos sin disparar un tiro. Se impusieron la yerba y la minifalda, el verso libre y el amor libre. Todos los ídolos cayeron y las fes, como velas, se derritieron. El único mito que queda, si queda, es el nadaísmo, porque en una ocasión llegamos a declarar en defensa propia ante fuerzas oscuras de la academia que nos buscaban para barrernos, que el nadaísmo nunca existió, que había sido un invento de nuestros enemigos para salir de nosotros. Ya todos los jóvenes de Colombia son nadaístas, por lo menos los que tienen peso en la cólera y cólera en la razón.
y sabios de la palabra, porque realmente aquí nos tuvieron entretenidísimos con una cantidad de cosas. Bueno, no sé si haya alguna pregunta del público, porque tenerlos acá es un privilegio. O sea, estos personajes tienen unas agendas tremendas para que estuvieran acá. Esto fue tremendo y de verdad que en la gobernación de Boyacá estaban aterrados. ¿De verdad vas a tener a esos dos? Sí, aquí los tenemos. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé, anímense con todos estos cuentos que nos han contado. Si no, es que quedaron plop, como Condorito. ¿No es cierto? Bueno, y hay algo que les queremos brindar a través de este estímulo que nos ganamos y por lo cual tenemos aquí a ellos dos. Les vamos a dar una bebida alcohólica de su escogencia. Ah, yo le dije a Sofi, esa cara de Sofi. Es que, ¿me los vamos a echar? No. Y vengan, que los libros de J. Mario los tenemos para la venta, de verdad, o sea, bueno, perdón, un segundo, yo no los tengo. Tenemos este, ¿no? Y tenemos otros. Sí, tenemos otros libros de J. Mario. Ese, ¿cómo se llama? Mi reino por este mundo tal vez es de los más conocidos. Y lo que les digo, va a estar disponible esta semana. El último que escribiste, que no, de verdad no alcanzó a llegar porque no nos lo despacharon a Villa, sino a Bogotá. Ese fue el tema. Pero lo vamos a tener acá casi que en exclusiva, porque pues ese va para lanzamiento y todo, que acá te tendremos haciendo el lanzamiento, el de Planeta. Y todavía sigo vivo, se llama, lo vamos a tener esta semana para los que se quedan acá en Villa de Leyva. Y bueno, y de Asriel también tenemos una novedad, que yo quisiera que la contaras tú mismo, los 35 años de un libro que es un súper éxito tuyo. Es que esta semana me avisaron en Planeta que el rumor de Astracán, que cumple 35 años, sale en 6ª edición. Entonces es una novela que tiene que ver con la historia de Bogotá en la década de los 30. Es una novela que curiosamente cuenta sobre la migración y a Colombia en la década de los 30, pero también en la década de los 30 comienza la violencia en el país y por lo tanto habla y hace un contrapunto con lo que fue la migración interna generada por la violencia ecológica. La ciudad de Bogotá crece de una manera desaforada a partir de la década de los 30, doblando cada 10 años su población, que fue una situación muy particular. Otra de las novelas que también creo que presenté acá, que fue El agua del desierto, me interesa mucho porque ayer o anteayer salió en El Tiempo una noticia. Es una novela que tiene que ver con el agua y la desaparición de los humedales en Bogotá. Bogotá tenía 50.000 hectáreas de humedales y hoy día no tiene sino 700. Pero en este momento lo más impresionante es que Colombia, ya ha perdido 1.120 ríos envenenados por culpa del mercurio y la extracción de oro artesanal. O sea, es una situación realmente dramática y que creo que hay que llamar la atención sobre ello. Bueno, no, como ven, bueno, aquí tenemos dos de los grandes literatos, autores, escritores colombianos y no dejen de hablar con ellos. Aquí, pues no digo que con la firma del autor porque hoy no están los libros, pero me comprometo a que cuando lleguen, lo que sea hacemos para que los firmes y poderlos tener acá. Y de Asriel igual, también. No, aquí tenemos una escritora maravillosa también. Sí, oigan, me recopilan los de J y que nos los firme todos, porque yo siempre confío en J. J siempre vende. Y Asriel también. El libro del Astracán ha sido traducido ya como a 20 idiomas, yo no sé a cuántos idiomas.
varios idiomas. Pero el que más así es migas pan. Y migas de pan, que es precioso. Sí. ¿Y qué? Entonces, migas de pan. Aquí también tenemos todos los libros de Asriel. Porque además estos dos personajes quieren vivir el 100% en Villa de Leyva, pero como todos nosotros no lo han logrado. No lo han logrado, pero casi cada día más lo logramos, ¿no es cierto? O casi vive hace No, si él es estable. Sí. Después de todo lo que dijo, ¿te parece que es estable? Bueno, no, mentira. No, pero es que J es muy solicitado en otras latitudes colombianas también y de todo. Entonces, pues nada, queremos contarles además dos chivas aquí chiquitas. El Viernes Santo tenemos aquí a Pablo Gallinazo hablando con J, cantando, y vamos a estar gozando aquí con vino, con biche, con todo. Entonces, eso, a las 6 de la tarde, si no estoy mal, el Viernes Santo, y perdón la fecha, pero qué pena, pero se la gozan, y los que creen bueno y los que no, mejor. Pero, bueno, y el jueves muy santas nosotros y nosotros, tenemos también a Beatriz Miranda. Beatriz Miranda es la directora, es brasilera, es la directora del Instituto de Cultura del Brasil. Es el miércoles. El miércoles, ay, perdón. El miércoles. Bueno, para que empiecen a santificarse. El miércoles. jueves tenemos un evento que no hemos confirmado a las 7 de la noche. Tenemos el miércoles a Beatriz Miranda con un libro del Camino de Santiago que se llama Camino a las Estrellas. Un libro precioso. Beatriz es una sabia también, quiero que la conozcan. Es maravillosa, ella estuvo ayer acá y bueno, la vamos a tener con nosotros. Y el jueves vamos a tener, es un evento como musical, como algo neutro. Pero el viernes a Pablo Gallinazo, que creo que nos vamos a divertir bastante. Entonces, súper invitados a toda la agenda cultural del gato. El que quiera rezar, rece, el que quiera beber, venga, al gato que lee y bebe. Muchísimas gracias y un aplauso pues para todos. Parece que encontraron unos libritos que traje que fueron publicados en España hace un par de meses y que no han sido distribuidos en Colombia, pero de los que me enviaron como parte de los derechos de autor, ahí están. Se llaman Retrato del Nadaísta Cachorro, que es la historia de mi incursión en el movimiento desde el año 68 hasta nuestros días. Y el de la desnuda lo tuve aquí, 3 ejemplares y se vendieron como a mí. Y hay un libro también de mi hermano Jan Arp, uno de los poetas fundamentales del nadaísmo, que murió el 25 de diciembre del año pasado. Listo, bueno, se los pueden llevar firmados por los autores y, bueno, una pregunta. Dale, la familia Arbón, puedo decir, ¿qué piensas del futuro del nadaísmo? Bueno, lo que me extraña es que si han desaparecido movimientos como el surrealismo, el dadaísmo, los beatniks, bueno, los beatniks no han desaparecido, y el nadaísmo lleva 68 años dándole manivela al asunto, tanto que actualmente para la Fieldwork se presentarán varios libros de críticas sobre el nadaísmo y de los nadaístas mismos, entre ellos de Armando Romero, que ha publicado en los últimos
o meses por lo menos 4 libros en Europa, en Roma, pues en Italia, en Grecia, en Portugal y en París. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, pues yo no sé qué pasó con el nadaísmo, que como quien dice, fueron un movimiento, primero que lo asumimos como si fuera vanguardia, pero ahora podemos decir que con el nadaísmo la vanguardia quedó atrás. Que mala hierba nunca muere. Saludos y muchas gracias por la compañía. Pero bravo. Gracias, ahora dedíquense a ser nadaístas, por favor, y a gozar, a beber, a comer y a vivir. Gracias. Bueno, también tenemos los libros.